Bienvenidos, nerdas y nerdos, a un capítulo más de The Nerds y Nota Nerds. ¿Cómo están? Samo, Ale. Yo cansado pero contento del temazo que traemos el día de hoy. Eso, sí. ¿Y cuál es este temazo? Bueno, pues vamos a hablar de Guillermo del Toro y todo su imaginario mundo, que la verdad está muy, muy loco. Pero antes de continuar, vámonos a la realidad. Disney despedirá colaboradores en todo el mundo. Después de un desplome significativo en la bolsa de valores, Bob Chapek, CEO de la casa de Mickey, comunicó a todo el holding que estarán tomando decisiones difíciles e incómodas en las próximas semanas. Al parecer no solo Meta, Twitter y Microsoft la están sufriendo, amigos. Nueva edición del Silmarillion ya está a la venta e incluirá ilustraciones hechas por el mismísimo Tolkien, agregándoles color para estar a tono actual. Incluirá también una carta inédita escrita por él. Además, tendremos una versión en audiolibro de la obra narrada ni más ni menos que por nuestro querido Andy Serkis, o sea, Gollum. Se libera el tráiler de Elemental de Pixar. Esta nueva película del estudio de animación más famoso del planeta nos contará la historia de Amber y Wade, dos personajes de elementos opuestos, fuego y agua, que al parecer se enamorarán y que bajo la ley física de los opuestos se atraen, nos contarán su historia de amor. Crunchyroll, Sony Pictures y WoW WoW unen fuerzas. La conocida plataforma de streaming de anime empieza a producir sus propias series y para hacerlo se juntó con estas dos grandes compañías niponas. Su primera producción será la adaptación de la novela de Tou Ubukata, Bye Bye Earth. Surge la primera imagen de la nueva peli de Indiana Jones. En este 2022 nos enteramos que nuestro querido y gruñón Harrison Ford volvería a portar su sombrero fedora y su látigo para encarnar por última vez a este icónico aventurero. No habíamos tenido más evidencias al respecto y la revista Empire nos compartió la primera imagen para que nuestra curiosidad se saciara un poco de aquí a que la podamos disfrutar el próximo 30 de junio. Y bueno, amigos, pues regresamos de la realidad y pues qué tema, ¿no? El de hoy, Guillermo del Toro, este mexicano que ha triunfado en Hollywood, que la ha roto, o como dicen por ahí, que la ha rompido Ha definitivamente, rompido. la ha rompido bastante bien. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir, no? Un mexicano que pues nace el 9 de octubre de 1964 y que de una familia católica, eh, Creo que esa parte interesante, de que ¿no? tenga o que haya nacido en el seno, bueno, en Guadalajara, Jalisco, hay pocas ciudades en También. este país que pueden ser tan católicas como Guadalajara, y creo que eso tiene mucho que ver con todo el trasfondo de su mente, porque mucha gente podría pensar que lo suyo es el horror, pero no, la realidad es que son los monstruos, ¿no? Los monstruos son los que han hecho a Guillermo del Toro quien es. Sí, claro, ¿no? Y bueno, lo podemos ver a través de las películas que ahorita vamos a comentar, pero tal vez no solo eso de los monstruos, sino es la forma en la que proyectan los monstruos, ¿no? Es fanático del cine sesentero japonés, es que creo que también ha marcado bastante, ¿no? Bastante Sí. la forma en la que él lleva el monstruo y que yo, bueno, a título personal lo podría decir, ¿no? O sea, Guillermo del Toro muestra cómo son monstruos y demás, pero creo que termina diciéndonos que esos monstruos pues los tenemos en nuestra cabecita todos, ¿no? Que vivimos en un mundo de monstruos O duros. muchas veces se extrapola el asunto, ¿no? Y más allá de ser una representación de un monstruo como el fauno, ¿no? En el laberinto del fauno, termina siendo más humano que los mismos humanos, ¿no? O siendo una representación, un espejo en el que nos vemos reflejados y más allá de tener falencias o defectos, pueden llegar a trascender y pueden ser mejores personas que los mismos otros protagonistas de sus películas. Por supuesto. O sea, los monstruos somos nosotros también. Ujú. Tal cual, ¿no? O sea, no por ser feíto, pues eres alguien malo, ¿no? Viéndolo Además, coloquialmente. bueno, también él dice, ¿no? Él se identifica muchísimo con los monstruos. Eh, cabe destacar que hay que tomar en cuenta que toda su vida ha tenido cosas muy chidas, ha tenido cosas muy malas, ¿no? Lo cual yo creo que ha hecho que a este gran director, gran autor, pues se identifique respecto al tema de la soledad, una soledad mental, ¿no? Si lo podemos decir así, en donde te encuentras tú solito en tu mundo, en tu universo y lo vas creando como tú quieres
con tus villanos, con tus héroes, y que al final muestras esa faceta de, pues tú eres el que controlas todo, tú eres el que controlas tu vida, y en este caso Guillermo del Toro nos hace a nosotros como espectadores, pues esos vivos testigos, ¿no? De todos esos demonios, monstruos y demás cosas que él trae, y que de una forma bastante estética y muy bonita, pues es como ha logrado hacer toda su filmografía. Y es un reflejo, yo creo que de nosotros los nerds, ¿no? Al final del día, creo que a todos nos llegó a pasar cuando éramos niños o incluso adolescentes, estar un poco alienados, ¿no? Estar un poco en la soledad, vivir en estos mundos de fantasía, de superhéroes, de videojuegos, y que al final forjan, quieras o no, tu personalidad, ¿no? Te forjan todo lo que traes adentro y que al final del día quieres expresar allá afuera, ¿no? Y yo, para mí es una de las figuras más importantes en todo el imaginario fantástico, ¿no? O de historias que han forjado, pues no puedo decir mi niñez, porque no, pero sí yo creo que mi adultez joven y hasta la fecha, ¿no? Todas esas historias, llámese, y aquí me voy un poco al pasado de Memo, ¿no? De cómo empezó siendo ayudante, jalacables, casi casi, empezar a ayudar a construir maderas, toda esa parte, a colaborar en La Hora Marcada, ¿no? Este programa tan sui generis de Televisa que dice, ¿cómo que Televisa está haciendo este tipo de historias muy en el estilo de La Dimensión Desconocida? Todo eso, y que es muy valiosa su colaboración, y incluso con otros grandes figuras del cine mexicano como Lubeski y el mismo Cuarón, ¿no? Que Claro. participaron en esta serie, y que se ve desde ahí la genialidad que llegarían a tener posteriormente. Sobre todo por la libertad creativa que se les daría en otros lugares, ¿no? Que Sí, es el sí. gran problema, nadie es profeta en su tierra. Lo hemos visto con muchas personas, muchos talentos en México que pues se van. No digo, al final Guillermo del Toro se va por el secuestro de su padre, si no me equivoco fue en 1997, que es 97, cuando, 98, estaba filmando que Mimi. es correcto, cuando se da el secuestro de su padre y que fue pues ni 97. más ni menos, James Cameron fue quien lo ayudó con el tema financiero para poder solventar el pago del rescate de su padre, y de ahí pues decide ya mejor irse, alzarse a la bosta, como dicen los argentinos, y pues ya residir en el extranjero, ¿no? Que es algo que a veces duele, a veces no. ¿Y por qué no? Porque también Guillermo del Toro viene mucho a México, ¿no? Viene mucho, le han hecho, digo, tan solo, si no me equivoco, hace 5 años que hubo esta gran exposición de Guillermo del Toro y de todo lo que hay en su cabecita ahí en Guadalajara, que estuvo bastante buena, y que justo, ¿no? Mostraba pues los diseños, ¿no? De Guillermo del Toro, algunos dibujos, algunas estatuas, todo lo que traía hasta ese momento, ¿eh? Sí, sí, El, sí, la verdad tiene una colección de artículos de horror, de fantasía y de muchas cosas envidiable por completo, ¿no? Ya quisiera yo Sí, tener... hay muchísimas fotos en internet de todo su estudio, que tiene el fauno de tamaño real, como en una sala especial, y tiene los monstruos estos que utilizó también en Hellboy y todo esto, y que, bueno, ha sido un amplio colaborador durante muchos años con Doug Jones, que es uno de sus actores pilares, que es el que hace a Abe Sapien, es el que hace al fauno. De hecho, para hacer al fauno, pues tuvo que ahí hacer varias cosas que les vamos a contar más adelante. Pero precisamente, digo, se puede decir mucho de Guillermo del Toro, sí trabaja con el tema de los monstruos, pero no es el único. También, por ejemplo, David Fincher ha trabajado ampliamente en Hollywood el tema de los monstruos. Sin embargo, Memo no lo ha trabajado en el mismo espectro que David Fincher. David Fincher lo ha hecho más con los monstruos que parten del lado humano, con mismo Stellan Skarsgård en The Girl with the Dragon Tattoo, etcétera, etcétera. Mientras que acá Memo sí lo trabaja con monstruos reales, o sea, monstruos en el estricto sentido de la palabra, pero sus creaciones han sido sí por el mundo de la fantasía. El horror sí se le da muy bien, pero se le da muy bien porque es un fanático asiduo de la fantasía, porque es un fanático asiduo de los libros, de la lectura. Y creo que eso es lo que ha creado a un Memo
bastante sensible a este tipo de cuestiones y que creo que también lo que tú mencionabas, Eduardo, de que viene a hacer un parteaguas en la cultura nerd, pues es en base porque él es un nerd, porque él ha vivido esta alienación absoluta y él entiende muy bien lo que se siente estar ahí, ¿no? Por eso ha sido ampliamente agradecido y reconocido en México porque ha apoyado muchísimos proyectos, ha apoyado amigos míos en proyectos, ¿no? A los de Cinema Fantasma en particular. O sea, mucha gente muy querida ha sido apoyada por él y cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo y platicar con él muy brevemente ahí en el Hotel San Regis, posterior al estreno en México de Pacific Rim, él me dijo algo que nunca se me va a olvidar, ¿no? O sea, yo le entregué mi reel en sus manos y una de las cosas que él me dijo después de verlo y de que le gustara la portada del reel, me dijo, por favor, recomiéndale mi película a todo el mundo para que la vayan a ver, si no, no voy a hacer otra. Y yo era así como de, ¿qué? O sea, ¿cómo que yo tengo que recomendar tu película, güey? O sea, más bien sería que tú recomendaras las mías, ¿no? O sea, porque al final del día tú eres Guillermo del Toro, ¿no? Y pues no, resulta ser que sí vive él del mismo problema que vivimos todos en todo el mundo, ¿no? Que es, si no va la gente a ver mi película, no voy a hacer la que sigue. Y le pasó esa factura en Pacific Rim, la segunda ya no la hizo él. Y desafortunadamente ha tenido que tomar decisiones como en The Shape of Water, de que pues quería hacerla y nadie le quería poner lana y la acabó haciendo con su lana y con muy bajo presupuesto para lo que representaba y aún así lograr ser un éxito en premios, ¿no? Ganar Óscares, etcétera, etcétera. Sí, bueno, en lo personal, yo creo que el Oscar que ganó y en general los premios que ganó con The Shape of Water fue un reconocimiento tardío, o así yo lo veo, ¿no? Realmente, y no es que sea una mala película, pero a mí en lo personal, El laberinto del fauno es, o por lo menos hasta ahorita ha sido su obra cumbre, ¿no? Es algo que me voló la cabeza. Evidentemente, las actuaciones de Maribel Verdú y Sergi López, bueno, o sea, otra cosa, pero hay una historia muy poderosa detrás de eso, en esta España franquista. Franquista, claro. Es algo de verdad que no habías visto. Memo tiene ese toque. Te presenta cosas que no habías visto y te mueven cosas que nadie más te había movido en el interior, ¿no? Entonces, eso más allá del horror, más allá de los monstruos, es creo que el gran valor que tiene Del Toro, ¿no? No solamente en la parte cinematográfica, tiene algunas novelas y bueno, más adelante hablaremos de su última serie, ¿no? Yo sí criticaría ampliamente, por ejemplo, lo que acaba de decir Ale, sí es muy importante porque es cierto, y lo que acotaste tú ahorita, Samo, el tema, por ejemplo, de ese reconocimiento tardío y demás, por ejemplo, La forma del agua, que por supuesto son grandes películas, El laberinto del fauno, pero si te das cuenta, El laberinto del fauno nos muestra una temática española que ocurría. Y La forma del agua, es que sí podrían competir a decir cuál es mejor, y la verdad es que las dos son muy buenas, y por detalles podrías decir, para mí es mejor El laberinto, para mí no, pero para el público anglosajón, pues el hecho también de que hubiese estado ambientada en Baltimore, La forma del agua, pues es que obviamente también Sí, pesa claro, muchísimo, y lo claro. haces más de esa sociedad, y creas un vínculo más respecto a los posibles casos que hubieron. Digo, hay que recordar que pues Estados Unidos tiene esa historia de perseguir, de investigar, de toda la autoridad que nos muestran y que también hace que la gente diga, wow, no, pues es que así era. En este caso es una historia fantástica en donde un ser que es capturado y es contenido y demás, pero lo mantienen las autoridades. ¿Y cómo es ese tipo de autoridad, no? Ujú, Y en ujú. el laberinto del fauno viene exactamente lo mismo, porque no es algo diferente. O sea, la falange franquista tenía también esos procedimientos y demás, pero repito, pues no es una historia mostrada en Estados Unidos. Y hay que recordar que ellos, pues sí son muy, muy, muy nacionalistas respecto a lo que se muestra. Tan simple y sencillo. Puedes tener la mejor historia del mundo, pero si no es como parte de Estados Unidos o no es filmada en Estados Unidos, te vas a mejor película extranjera, que puedes ganar también o puedes estar nominado a mejor película, ¿no? Pero si ya te dan película extranjera, pues ya, fin de la historia, ya sabes cómo está el show. Sí, ya valió gorro, ¿no? Que de Entonces, hecho, de hecho es muy interesante eso, ¿no? Porque ahora que lo mencionas, una de las cuestiones tan ampliamente habladas cuando salió el laberinto del fauno y que comentó Memo públicamente es que
querían muchísimos estudios con los que estaba hablando y en pláticas Memo para hacer la película, querían que, pues, que la pasara al inglés y que la hicieran en Estados Unidos, ¿no? Con el laberinto del fauno. O sea, le decían, es que no le vemos ningún sentido a que la hagas en España, ¿no? Y Memo les decía, no, es que sí tiene todo el sentido, lo tiene para mí, güey, y yo soy el director, o sea, y la voy a hacer así. Y lo criticaron y todo, y le dijeron, bueno, pues allá tú, pero pues a ver cómo te va. Y la verdad es que creo que en gran medida es eso por lo cual no le dan el Oscar, ¿no? O sea, desafortunadamente no le dan el Oscar a él. Sí gana Memo Navarro el Oscar a Mejor Cinefotografía y es muy cagado porque esa película, los exteriores que son de noche, se hicieron de una técnica que se llama Day for Night, que el Day for Night básicamente es, tú filmas algo de día y en corrección de color lo vuelves de noche, ¿no? Le haces ajustes para que parezca de noche. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué se da así? Porque esos exteriores en el lugar donde lo filmaron no podían poner absolutamente nada en el piso, no podían poner los tripiés de las luces, no podían conectar las luces. Y era pues, bastante restrictivo y bastante difícil de resolver. Y pues sí, Memo Navarro se vio en una posición bastante complicada para hacerlo y aún así logró pues, ser una persona de excelencia y lograr ganar el Oscar, ¿no? En ese mismo orden de ideas, también cuando hace esa película, eh, a la par le ofrecen hacer Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y Memo tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? No, yo prefiero hacer mi película que hacerla de alguien más, ¿no? Que hacer Harry Potter. Y justo Memo es el que dice, oye, pues sabes qué, pues mira, yo no puedo, pero pues te recomiendo aquí a mi comparsa el Ponchito y pues avienta, que se la aviente él, ese güey es un grandioso director. Y a la fecha esa película tiene una cantidad de detalles que Cuarón implementó que la hacen ser, a mí parecer, la mejor película de todas las 8 películas de Harry Potter, del universo estrictamente hablando de Harry Potter, ¿no? No Animales Fantásticos, no otras cosas. ¿Por qué? Porque le involucra colores, le involucra cosas muy mexicanas. Y no solo eso, para los muy nerds y muy asiduos al detalle de estas obras, tiene una particularidad muy interesante. Hay momentos en la película que si ustedes se fijan bien, pueden ver a Harry, Ron y Hermione de los que viajan al pasado con el giratiempo, pueden alcanzar a ver las manos de ellos en algunos planos que están filmados. De que se ve que están los otros que van en avanzada en el futuro y los que van en el pasado a corregir el futuro, los puedes ver al mismo tiempo. O sea, tiene esos detallitos ahí muy sutiles que metió Cuarón, que pues también no se extrañó la mano de Memo, ¿no? Al final del día. Bueno, pero no, pero eso le llevó a uno de sus mayores arrepentimientos, ¿no? Porque él sí se arrepiente muchísimo de no haber podido hacer ese. Bueno, yo creo que la que más, ¿no? Porque al final lo del Hobbit y bueno, toda esta trilogía posterior que se hizo El Señor de los Anillos, que al final es el antes de, Sí, la eh, precuela. en la precuela, se arrepintió, pero sí, definitivamente creo que la que más se arrepintió fue la del Prisionero de Azkaban, que es verdad, Cuarón hizo, pues digo, para mí, la mejor película de la saga de Harry Potter. Para Rowling, en su momento era la mejor, hasta que vio ya las últimas dos y dijo, wow, estas son mis favoritas por la forma en la que creo cierra su historia. Y, y sí, Guillermo del Toro definitivamente dice, no, pues fue. Que es, pues no sé, digo, la verdad es que si hubiese sido Guillermo del Toro, Cuarón lo que me encantó fue la forma en la que proyecta el libro, los detallitos que proyecta en el libro, el Y Callejón se, Diagon, que no se nos lo y se le muestra. fue, y aún así, con todo y todo, a Cuarón se le fue el detalle más importante de la saga de los 7 libros, y es que en ese libro en específico ganan la copa de Quidditch. Sí, claro. Gryffindor y no está en la película. Y eso sí fue así, no mames, cabrón. O sea, ¿cómo? O sea, aunque sea lo hubieras filmado y lo ponías en la versión del director, güey. O sea, eso era así, detallazo importante. También es importante ver que algo que no viene en el libro, pero esa visión
esa visión que tiene Cuarón en mostrar a los chicos totalmente, que ahí yo no creo que Guillermo del Toro hubiera estado en esa misma línea. Cuarón muestra a todos los chicos y se dan cuenta, pues con las corbatas sueltas, más como este paso de esa pubertad rebelde y demás que existe y deja de lado pues las formalidades, ¿no? De la escuela. Pero bueno, pues digo, la verdad es que justo después de eso que viene y hablando del prisionero de Azkaban, pues él pues realmente viene y dice, yo no quiero hacer esto, se lo doy a Cuarón, pero viene y hace Hellboy, que es muy buena estéticamente hablando la película, en guión no sé si sea la mejor, pero Hellboy nos muestra, digo, Mike Mignola estuvo encantado con la película y cómo se ve y todo, y francamente sí es algo que, que logra de sobremanera, porque nos muestra una historia que pues, la tienes que empezar de cero, y aparte de eso, el gran reto de Guillermo del Toro era mostrarle al público en general una de las historias, sí, muy fascinantes del cómic, pero también una de las historias muy desconocidas, ¿no? Sí, Por, si bien no es un cómic independiente porque sí estaba bajo un sello, es de, como dices, de culto, casi, casi, ¿no? claro, es que, y aparte, ¿no? Si no me equivoco, es Dark Horse Dark Horse, ajá. ajá, Dark Horse Comics, quien edita Hellboy, y que Hellboy se va hacia una estética, pues, muy cuadrada, muy oscura, de repente, y dependía quién coloreara los cómics y demás, pero si nos damos cuenta, las portadas de Hellboy eran lo más colorido, y esto es a lo que se enfrenta Guillermo del Toro, en lo que yo podría decir, una muy buena explicación de un personaje. Eh, Hellboy 2, pues no es como que de mis favoritas. La estética que muestra del Ejército Dorado, eso sí es lo que salva, pero por Y los elfos, completísimo. güey, los elfos Sí, que claro, no, todo. Es que tan simple y sencillo que es el intro de esa película, que ya después dices, bueno, y pues meter la escena de que cantan con Barney, la canción de Barney Manilow y demás, que se empiezan a embriagar. Pero justamente esto es lo que hace fascinante el trabajo de Del Toro, poder sacar algo de la tierra, porque, y repito para todos aquellos fans de Hellboy, no es que estuviera en la tierra así olvidado, no, pero no era el cómic tipo Batman, Superman, Marvel y todo eso, pues no, es un cómic mucho más detectivesco a través del Hijo del Diablo, que pues todo el tiempo te muestran que es una granada de mano, ¿no? Hace el sí, bien, pero en el momento que se le mete el diablo, ya va a valer gorro toda la humanidad, ¿no? Viene el es apocalipsis. correcto. Creo Y que ahí es importante, perdón, sí, mencionar que también la actuación de Ron Perlman es algo que le da mucho valor al personaje de Hellboy, ¿no? Y rápidamente, ¿no? Hay una relación de amistad muy fuerte entre Del Toro y Ron Perlman, ya que este actor fue de las pocas personas que lo apoyaron. Él hizo a Cronos, ¿no? En su momento, claro, y peliculísima. gracias a él fue que pudo despegar del todo, ¿no? Pudo pasar de este incipiente director, escritor, maquillista, todo lo que tú quieras, a ser ya una figura de reconocimiento internacional. Y ahí casi, casi un pacto de carnales, de sangre, de yo te voy a echar la mano porque tú me echaste la mano, ¿no? Y por eso Ron Perlman es Hellboy, y por eso ha aparecido en otras, muchas de sus películas. Y también recordar, por supuesto, hablando de Cronos, pues también la que viene después de Cronos, que es El Espinazo del Diablo, que volvemos a a esas temáticas sumamente oscuras. En este caso, pues es un lugar, un sitio, un orfanato que pues contiene una bombita ahí escondida y que justamente la gente como que estaba nichando muchísimo a Guillermo del Toro respecto al género, que al final él se define como un director de terror, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Él dice, yo soy un director de terror. Bien lo decía Ale, dentro de la percepción del imaginario de colectivo, pues es fantástico o fantasioso, ¿no? Pero él se define a sí mismo como terror.
Mimic lo logró bastante bien. Digo, es que también Mimic, qué historia. Sí, sí. Mimic creo que, bueno, a mi parecer es de sus películas más complejas, ¿no? De digerir y de ver, y yo creo que en su momento, yo creo que hasta de producir, ¿no? Le ha de haber costado varios dolores de cabeza que pudiera salir como él quería que saliera. Híjole, más dolores de cabeza que Blade 2, no creo. Recordemos que en Blade 2, Guillermo del Toro tenía que a mí me gustó mucho. La verdad es que la historia de Blade y sobre todo trabajar con Wesley Snipes, eh, pues sí era medio pesadito. ¿Por qué? Porque Guillermo del Toro tuvo que arreglárselas para poder sustituir a Wesley Snipes, quien se desaparecía del set, ¿no? A ver, Ujú. llámenle a Wesley Snipes. No, pues es que no está en su camerino, no está nada. Hay que recordar que Wesley Snipes estaba en otras dos películas en ese momento y pues se desaparecía así de, va, y voy a grabar a otro lado y demás, pero que él lo cuenta como uno de los grandes retos y grandes anécdotas que tiene, sobre todo porque Wesley Snipes sí es un gran actor del género y sí es una persona que tiene mucha valía dentro de la industria de la acción y demás, pero pues que sí es muy diva, ¿no? Eso es el gran tema que tiene. O sea, Y sí, esto pero fue lo que, también ha sido, o sea, y justo el declive de su carrera de Wesley Snipes empezó con esta película que hizo con Sylvester Stallone acerca de que son como prisioneros en el tiempo y todo esto. Y en esa película fue donde Wesley Snipes, por completo, pues justo por esos mismos problemas de producción que hablas, que también se suscitaron en esta película, sí, claro. prácticamente la industria lo canceló, le dijeron, güey, no más, o sea, no ha vuelto como el actor que era Tú de la que estás hablando es de Demolition Man, que es una esa, gran historia donde los ponen en la criogenia y todo eso. es Puta, correcto. esa me hubiera encantado ver cómo la dirigía del Toro, cabrón. Imagínate cómo hubiera dirigido a toda esa sociedad que vive abajo de San Ángeles, porque se llama la gran población, ¿no? San Ángeles. No, Regresando ajá, Regresando vas, un vas, poco vas. a Blade rápidamente, porque es algo importante de mencionar. Blade es de las primeras películas de superhéroes que la rompe en taquilla. Y sin Blade no tendríamos el MCU como lo tenemos en este Sí, momento. No tiene sí, sí, nada que sí, sí, ver. sí. Pero a raíz del éxito cinematográfico que tuvo la película fue que Marvel volteó, dijo, sí, sí, por fin, hay algo aquí, ¿no? Hay algo que podemos hacer y fue a partir de eso que se empezó a construir todo lo que tenemos ahorita, que son trancazazos de cine cada que sale una película. Y No, y también digo, sí, algo bastante importante de reconocer acerca de nuestro querido Gordo del Toro es, no solo ha sido un grandioso director de cine, ¿no? Sino también ha sido un mecenas, cosa que ya mencionábamos, pero también ha empezado a tener participaciones en el mundo de los videojuegos, ¿no? Y eso se vio bastante a colación con el PT, que ya tuvimos nuestro programa de Silent Hill, lo pueden checar, pero PT es esta versión de Silent Hill que hace junto con Hideo Kojima y que empiezan a experimentar con la historia de Silent Hill en una forma completamente novedosa y que desafortunadamente no quedó más que en ser un videojuego que ahora está guardado en mi PlayStation 4 y que siempre va a estar ahí, va a tener esa permanencia. Pero afortunadamente Memo también ya está dando un salto a entender que la narrativa del videojuego es muy interesante. Tan es así de haber tenido pues la aparición en videojuegos ya actuales, ya ha Death estado, Stranding. ¿eh? Death Stranding. En Death Stranding, exactamente, y ya ha sido partícipe de estas nuevas narrativas y ya está empezando a voltear a mirar a esto como, pues como, oigan, pues acá hay una gran posibilidad también de creación que estamos desperdiciando ampliamente, ¿no? Y creo que al verlo de esa manera y verlo de esa forma pero tan clara, creo que Memo es el director mexicano que es más querido al día de hoy, ¿no? No voy a decir, no voy a hablar pestes ni de Cuarón ni de Iñárritu, no soy nada fan de Iñárritu, la verdad, eso sí lo tengo que decir, pero sí soy muy fan de Cuarón, sin embargo, pues Cuarón sí tiene su historia en el mundo de los sets de filmación mexicana, cuando vino a hacer Roma y cuando ha venido a hacer otras cosas, de que pues sí es una persona altísimamente exigente, demandante y rigurosa, lo cual está bien, ¿no? Pues traer a colación eso a México
y hacernos ver que, pues sí, debemos de ser más rigurosos con los procedimientos, eso está perfectamente bien. No obstante, de Iñárritu no se puede decir lo mismo, porque las historias de él cuentan otras cosas bastante de terror, ahí sí de terror, no en el buen sentido de la palabra, pero Memo siempre ha tenido esta cuestión de apoyo y de incentivar que los jóvenes sigan creando, ¿no? Y eso creo que es la única manera en la que podemos entre todos creer que el mundo y el medio cinematográfico y del entretenimiento en México puede crecer y es pues que los más grandes brinden ese apoyo, pues te hace pensar que el mundo es un lugar mejor, ¿no? Y que sí se puede, ¿no? Entonces, yo veo esa característica de Memo como uno de sus más grandes assets, llamémosle, ¿no? No, y hay que ver los últimos dos trabajos que tiene, ¿no? En 2021 y en 2022, ¿no? Que es El Callejón de las Almas Perdidas y Pinocho, que pues te hablan también justo de esa, de que él sigue como una línea, pero también está dispuesto a transformarla en pro de mostrar una historia que no sea, voy a decir una estupidez, pero entiéndase cómo va, que no sea tanto de autor, ¿no? Sino que sea como para poder empatar lo que tú sientes. Por ejemplo, Pinocho, que yo sé que Pinocho fue muy criticada y demás. A mí, honestamente, la considero una gran película que deja a todos así como con la espinita de qué pasó o por qué no se convierte en niño al final. Ya le spoilereaste, mano, qué mal. Spoiler alert. Eh, Pero no, es que no estoy spoilereando nada, eso es lo que dice el público. Al final, véanla y saquen sus propias conclusiones. Pero, pero justo meterse en esos guiones, hay que tomar en cuenta que si vemos a Guillermo del Toro en su cabeza, trae a Lovecraft, yo creo, de por vida tatuado en alguna de las neuronas o en alguno de los planos cerebrales que tiene, y que a través, yo creo que de la forma tan desenfadada que tiene de ver la vida, es como nos muestra estas historias de terror que sí terminan siendo de terror, pero al final permanece un sentimiento de alivio. No sé, ustedes cómo lo vean, no sé, pero eso es como yo lo tomo, porque puedes ver una historia muy desgarradora como El laberinto del fauno, que sí terminas diciendo, ay, cabrón, qué, pero te da como que ese final feliz, que en realidad no es feliz, ¿no? No, y es algo que definitivamente como espectador, pues tú estás totalmente consciente de que lo que estás viendo es una trama bastante fuerte, ¿no? Sí, sí, Bueno, no, esto no, hablando del laberinto, pero si nos vamos a Pacific Rim, no, güey, si nos vamos, en general en sus historias pasa, ¿no? Y ahí me gustaría que nos brincáramos un poco al Gabinete de las Curiosidades, ¿no? Que ya claro, lo pueden revisar en Netflix. Mencionaste a Lovecraft y tiene, creo que son dos o tres historias que están situadas en esta universidad de Miskatonic, ¿no? Creada por Lovecraft en Massachusetts. O sea, hay mucho de ese amor que le tiene al terror cósmico en estas historias. Y es, de verdad, son 8 grandiosos capítulos que si son amantes del terror, no lo deben de dejar pasar. Cada uno de los inicios de estos capítulos me recuerda muchísimo, pues es un homenaje o copia en calca, como lo quieran ver, de Alfred Alfred Hitchcock Hitchcock. Ajá. presenta, ¿no? Es lo mismo con el gabinete, en donde sale Memo, dice una frase referente o como la presentación a cada uno de los capítulos, y te encuentras con historias completamente disímbolas, pero que tienen esta parte de horror y de terror al centro, ¿no? Que al final te hace sentir y pensar que a la vuelta de cualquier esquina te puedes encontrar algo que va más allá del plano físico, ¿no? Y que puede cambiar tu vida por completo. De mi parte, yo se las recomiendo muchísimo. No sé ustedes si quieran decir algo más al respecto. Yo creo ¿no? que yo sumaría nada más ya para ir cerrando el programa que independientemente de invitarlos a que se suscriban, que le den like a la campanita y todas esas cosas y que comenten cuáles son sus contenidos favoritos de Guillermo del Toro, yo lo dejaría con una cosa en particular y es que si algo nos gusta de Guillermo del Toro es
su apreciación, su reconocimiento y su impulso por México como país. En cada oportunidad que tiene, siempre es como en este capítulo de Los Simpsons. Ándale, Guillermo, di lo tuyo. Dilo tuyo. I'm Mexican. Entonces, al final del día, eso es con lo que yo me quedo mucho de él, después de haberlo conocido y de conocer la inmensa personalidad amorosa que tiene él como persona. Pues sí, sí me da mucho orgullo cada vez que sale y dice que resuelve las cosas porque es mexicano y porque pues los mexicanos somos así. No solo le doy la razón, estoy completamente de acuerdo y lo he experimentado en carne propia cada vez que filmo un proyecto nuevo. Me acuerdo de eso cada vez que resuelvo algo de la manera más mexicana que puedo. Me acuerdo y digo, ay, Memo estaría orgulloso de mí por ver que hice esto, ¿no? Sí, no, Entonces, la verdad es que nosotros que nos dedicamos a la producción de una u otra forma, pues hay que resolver las cosas. Y sí, la inventiva del mexicano, gracias a Dios, es grande y existe. Y que justo eso es lo que hace que sea tan temerario en sus proyectos y a su vez, pues, el compartirlo, el dar una gran justificación y que también a veces le valga madre, eso es lo que lo hace bastante bueno. Yo lo que les puedo recomendar antes de cerrar, pues vean el trabajo de Guillermo del Toro en Los Simpson, en la Casita del Terror número 24, que hace, yo creo que uno de los más fascinantes gags o más bien inicios de Los Simpson, totalmente de Los Simpson, que en este caso es de la Casita del Terror, pero véanlo porque está impresionante. Ahí hace, yo creo que un homenaje por completo a todo lo que él le gusta y que lo dejan. O sea, vemos a Hitchcock, vemos a Stephen King, vemos a Lovecraft, vemos a todo el que se le imaginen, aparte de todos los monstruos, ¿no? Que aparecen ahí. Chéquenlo, porque sí está. Qué bueno que dejaron que Guillermo del Toro hiciera un inicio de Los Simpsons así. Y pues bueno, amigos, con esto terminamos el programa del día de hoy. Ya estamos cerca del cierre de año y les traeremos algunas sorpresas en los episodios de diciembre. Cuídense mucho, ya saben que esperamos sus comentarios, sus suscripciones y nos vemos dentro de 8 días en otro programa ¡Compartan! más. ¡Compartan! Cuídense mucho.